En este vídeo vamos a estudiar la posición relativa de dos circunferencias. Como en otras ocasiones, vamos a seguir los apuntes que tenéis en el aula virtual del tema 10, es el punto 1.5, y lo primero que vamos a hacer, igual que cuando hemos estudiado otras posiciones relativas, es ver cuáles son los casos que vamos a contemplar. La forma en la que lo vamos a estudiar es comparando las distancias entre los dos centros con la suma de radios y con la diferencia de radios, ¿vale? Aquí la diferencia de radios la podéis considerar en valor absoluto o podéis asumir, sin pérdida de generalidad, que consideráis que R1 es el mayor de esos dos radios, ¿vale? ¿Qué casos nos vamos a encontrar? Pues como vamos a medir también la distancia entre los centros, lo que nos podemos encontrar con las dos circunferencias es que compartan centro, que la distancia de un centro a otro sea cero. En ese caso las circunferencias son concéntricas, ¿vale? Si además los radios son iguales, son idénticas. Es lo que os he puesto en este primer punto. Si la distancia entre los dos radios es menor que la diferencia de radios, yo tengo una ahí y otra aquí, la distancia entre los dos centros, quiero decir, que no sé si lo he dicho bien. Si esta distancia es más pequeña que la diferencia que hay entre esas longitudes, la circunferencia pequeña es interior a la grande y entonces se dice que las circunferencias son interiores. Bueno, es interior la pequeña a la grande. Si coinciden exactamente esa distancia entre centros y la diferencia de radios, tenemos la situación extrema de interior, que es cuando una es tangente interior a la otra, ¿vale? En el caso de que supere la diferencia de radios, pero no se despegue tanto como para sobrepasar la suma de radios, tenemos el caso de secantes, ¿vale? Si esta distancia es más grande que la diferencia de radios, pero más pequeña que la suma, son secantes. Cuando alcanza exactamente la suma de radios, tenemos el caso de tangente exterior. ¿Veis? En este caso, la distancia entre centros es exactamente la suma de radios. Y cuando la supera, pues son exteriores. Esta se va fuera. ¿Vale? Problema, pues que tenemos muchos casos, claro, que hay mucho que mirar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es trabajar con orden, ir con cuidadito y estudiar todo bien. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos los centros, necesitamos los radios, saber cuál es mayor y hacer la suma y la resta. Venga, entonces vamos a ello. Primera circunferencia. La primera circunferencia es x cuadrado más y cuadrado igual a 25. Y la segunda circunferencia es 2x cuadrado más 2y cuadrado más 3y igual a 3. Esta circunferencia tiene todos los productos, tiene completados los cuadrados porque no tiene términos en x ni en y, el centro es el 0, 0 y el radio es 5. En esta tenemos que hacer un poquito más de trabajo. Lo primero, ni siquiera tenemos coeficiente 1 en x cuadrado y en y cuadrado, así que ese es el primer trabajo que tenemos que hacer. Dividimos toda la ecuación entre 2. Ahora completo cuadrados y aquí tendré que poner la mitad para que el doble producto coincida con ese. Me he equivocado, perdón. Es aquí donde lo tengo que poner. Voy a borrar ese ahora, porque es un término en y yo lo he considerado en x. Aquí es x cuadrado. Y esto es igual a 3 medios más lo que he añadido por este, que es 9/16. Sí, muy bien, ¿no? Sí, vale. Operamos un poquito ahí en la derecha para poder calcular el radio y os queda 24 más 9, 33/16. Es decir, que el segundo centro es el 0,3 y el radio es raíz de 33 partido por 4. Calculamos de estos dos números, lo primero que tenemos que ver es cuál es mayor, ¿vale?
es mayor 5, ¿vale? Entonces R1 es mayor que R2, la diferencia de radios es 5 menos la raíz de 33 partido por 4 y la suma no la podemos, o sea, no podemos efectuar la suma, pero es este número, ¿vale? El que quiera que sea. Tenemos que hacer ahora la distancia entre los centros. Si hacéis este cálculo, podéis ver que vale aproximadamente 3,56. Calculo ahora la distancia entre O1 y O2, que es el módulo del vector O1, O2, que es el módulo de 0. No lo he puesto. Sí, aquí me he equivocado, es menos, la coordenada. Que no va a cambiar nada aquí, pero bueno, lo podría cambiar. No va a cambiar nada porque le resto 0. El módulo es 0 al cuadrado más menos 3 cuartos al cuadrado, que es 9/16. A raíz de 9/16, que es 3 cuartos. Ese número es menor que 1, por tanto es menor que la diferencia de radios. Es decir, que la circunferencia pequeña, C2, es interior a C1. ¿Vale? Vamos a ver otro ejemplo, el otro ejemplo que tenéis ahí en las hojas vuestras. Tenemos dos circunferencias de nuevo. Lo primero que yo tengo que hacer es encontrar centro y radio. Es igual a 16 más 1 que añadimos por esta. Y en la segunda tenemos x más 5 medios al cuadrado más y más 3 medios al cuadrado es igual a 9 más 25 cuartos más 9 cuartos. Operamos un poquito, x más 1 al cuadrado más y cuadrado es igual a 17 y aquí nos queda x más 5 medios al cuadrado más y más 3 medios al cuadrado igual a, operáis, ponéis denominador común y demás y os queda 70 cuartos. Entonces, el centro de la primera es menos 1, 0, el radio de la primera es raíz de 17, centro de la segunda es menos 5 medios, menos 3 medios, y el radio de la segunda es raíz de 70 partido por 2. Calculamos, podéis hacer ya las diferencias y ver cuál es mayor y demás, pero para eso aquí en este caso vais a tener que hacer un poquito de cuentas. Es un poquito mayor R2 que R1, pero es muy poco, ¿vale? O sea que, bueno, pues supongo yo que en otros casos será más claro y si no, pues calculadora, ¿vale? Hacemos la diferencia y va a ser este valor menos raíz de 17. Esto da aproximadamente 0,06, es muy bajito. Y cuando calculáis la suma de ambos, pues sumáis estos valores y queda más o menos 8,31, algo así, ¿vale? Bueno, hacemos la distancia entre los centros para ver por dónde anda. Hacemos el vector, pues O1 o O2, o bien O2 o 1, el que queráis, y hallamos su módulo. Este módulo, este vector será el vector menos 3 medios, menos 3 medios. Si restáis al revés, pues os quedan positivas las dos. Que es menos 3 medios al cuadrado más menos 3 medios al cuadrado. Esto os queda, operáis bien y demás, y es 3 medios raíz de 2. Que esto es aproximadamente 2,12. Así que nos ha quedado, en este caso, esta distancia está entre la diferencia y la suma. Nos ha quedado que la diferencia es menor que la distancia entre centros, que a su vez es menor que la suma. Por tanto, C1 y C2 son secantes. Es decir, que se cortan en dos puntos. ¿Cómo podemos encontrar esos puntos?
resolviendo el sistema de ecuaciones, ¿vale? Este sistema de ecuaciones también es no lineal, podéis hacer una reducción sencilla para encontrar una ecuación lineal y con esa ecuación lineal despejar una incógnita y sustituir en una de estas dos ecuaciones. Este no sé qué tal sale, pero bueno, os animo a que lo probéis y hagáis las cuentas y encontréis los puntos de corte en su caso. También es una forma de estudiar la posición relativa, estudiar las posibles soluciones del sistema, pero nos ofrece menos detalle que este otro estudio, ¿vale? O sea que no os lo resuelve del todo. Si son secantes sí queda claro, pero si no tiene solución el sistema, por ejemplo, no me distingue entre los casos de que una sea interior a la otra o que sea exterior. Entonces ahí ya tendría que hacer más trabajo y a priori no lo sé. Así que os recomiendo que hagáis el estudio de esta manera, con los centros y los radios.